This meeting is being Amigos recorded. de Cuatro Vientos, muy buenos días. Qué gusto de nueva cuenta estar con ustedes, queridísimas audiencias, en este día miércoles 7 del mes de septiembre del año 2022. Estamos transmitiendo en nuestra plataforma 4B TV el programa La Causa de las Mujeres. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Le damos la más cordial de las bienvenidas prácticamente a las 10 de la mañana, tiempo de Baja California. Muchísimas gracias. Si nos pueden ustedes compartir el programa, si nos dan like, recomendarnos con sus amistades, con sus grupos. Cuatro Vientos, usted sabe, una de sus líneas editoriales importantes, de las primeras líneas de editorial que tenemos, es precisamente los temas relacionados con el feminismo. Y fíjese que el día de hoy, en el Causa de las Mujeres, pues tenemos la presencia siempre muy estimada, muy querida, de nuestra querida amiga y también colaboradora de Cuatro Vientos. Hoy vamos a decir desde cuándo con él este programa. Y eso nos lleva a saludar hasta la ciudad de Mexicali a nuestra querida Mari Carmen Rioseco Gallegos, feminista, ambientalista. Y ahorita les vamos a dar más datos sobre nuestra querida Mari Carmen, porque tiene la presentación de un libro y ahí Galicia les va a dar más detalles sobre este tema. Pero entonces le damos la más cordial de las bienvenidas a, pues sí, también queremos agradecerle mucho a Elsa Alejandra Jiménez Larios, doctora. Mire, abogada con especialidad en mediación por el Centro Nacional de Resolución de Conflictos, esto en San Diego, California. También maestrías en cooperación internacional y gestión de políticas públicas y en programas y proyectos de desarrollo. Es una destacada promotora y defensora de los derechos humanos de las mujeres, así como consultora a la gestión y evaluación de políticas públicas desde la perspectiva de género. La currícula completa tanto de Mari Carmen como de la doctora Elsa la vamos a poner ya una vez que subamos nuestro programa también a nuestro canal en YouTube, para que usted tenga nada más una idea de la currícula que tenemos este par de mujeres impresionante. Muchas gracias a las dos. Por Galicia, pues el tema del día de hoy va a ser, independientemente de lo que vamos a hablar de lo del libro, de lo que van a platicar sobre el libro, una mirada de género a los centros de justicia para las mujeres en Baja California. Y usted sabe, pues, que el gobierno federal afirma que una de las políticas públicas más exitosas que ha puesto en marcha la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que se conoce por sus siglas como la CONAVIM, desde el año 2010, pues ha sido la creación y el fortalecimiento de los centros de justicia para las mujeres, los cuales en teoría buscan dar respuesta a las obligaciones en la materia, así como atender diversas recomendaciones internacionales formuladas al Estado mexicano en estos temas. Y bueno, en estos centros se busca fortalecer el acceso a la justicia por medio de un proceso de autovaloración para detener la violencia, así como proporcionar herramientas que propicien pues la toma de decisiones informada y encaminada a construir un proyecto de vida en entornos libres de violencia para las mujeres, las niñas, las adolescentes de México. Pero aquí la pregunta es, ¿en Baja California se están cumpliendo con estos trascendentales objetivos? Bueno, de eso más, Olga Alicia, platicaremos el día de hoy con las invitadas. Adelante. Así es un tema muy vigente porque además el sábado pasado tuvimos aquí amigos de Cuatro Vientos. Muy buenos días, primero los saludo a ustedes que están siguiendo este programa. Ya saludamos a la maestra Mari Carmen Rioseco y a la doctora Elsa Jiménez y les decimos que sobre el tema es de mucha vigencia. El sábado pasado que estuvo de visita en Tijuana la jefa de gobierno de la Ciudad de México para hablar de las políticas exitosas en los gobiernos, en el marco de esa visita de Claudia Sheinbaum, la gobernadora Marina del Pilar Ávila dio a conocer que ya existe en Baja California el Centro de Justicia de las Mujeres. Y bueno, pues también nos sirve esta noticia porque está tan vigente para hablar de cómo están funcionando y cómo creemos que deben funcionar, de qué carecen, qué les sobran, qué hay desde esta perspectiva de la mirada feminista en el funcionamiento de los centros de atención, los centros de justicia para las mujeres. Pero antes de entrar al tema, queremos decirles con muchísimo gusto que Mari Carmen pues ha escrito un libro colectivo. Ella participa también en la redacción
de un libro muy interesante que ya como ansias por conocerlo, por leerlo, que se llama, fíjese usted nada más el título, Rebeldes y transgresoras, feministas trotskistas, los testimonios que van de 1974 a 1992. Este libro que sin duda nos estaba haciendo falta para tener un panorama más completo sobre la militancia de izquierda dentro del feminismo, la militancia rebelde. Bueno, pues van a participar en la presentación de este libro que se realiza mañana la propia coautora Mari Carmen Ríos Secos Gallegos y la doctora Arely Veloz Contreras como comentarista, al igual que la doctora Mónica Ayala Mira. Van a ser 2 días, Mari Carmen, danos tú los datos, por favor, con toda precisión y así que se oiga fuerte para que con mucho entusiasmo para que vayan muchas mujeres y muchas personas en general a ver esta presentación de tu libro. Sí, buenos días, qué gusto estar con ustedes y de lujo estar con mi amiga, aliada, compañera, soramiguis, diría yo, Elsa Jiménez. Hemos recorrido juntas muchas batallas desde hace ya varias décadas, entonces me gusta mucho hoy coincidir con un tema que ella es en realidad una experta. Sobre los libros, bueno, estoy ahorita muy productiva porque también se presentó un libro que después les voy a hablar en otra ocasión, pero para que no se confunda, este libro que se presenta en la Universidad de la UABC, ahí en el Instituto de Investigaciones Históricas, ahí creo que es arriba donde está Otay, es mañana a mediodía. Este libro ha resultado con mucha sorpresa, pero con una gran apertura, bienvenida. O sea, la verdad, me mandaron unos poquitos, ya me queda la mitad. Se va a poner en la librería Gandhi y es muy interesante porque son testimonios de experiencias de vida en la militancia dentro de la izquierda, de esta izquierda trotskista que transformó o que incrustó en las corrientes, o bueno, puso el tema del feminismo, de los derechos de las mujeres, sobre todo en 3 temas: el tema de las desigualdades, la discriminación, el tema de la maternidad voluntaria, que tiene que ver con el aborto, y el tema de la violencia, les llamaban doméstica, intrafamiliar, la violencia familiar, y de ahí muchas mujeres resultaron como líderes importantes, registros, así se puede decir que fuentes, algunas de ellas teóricas importantes que estuvieron en estos movimientos. No estamos todas porque realmente la sorpresa es que somos muchas y lo interesante fue que no nos conocíamos en ese tiempo porque manejábamos seudónimos, era una izquierda oprimida, perseguida, estamos hablando de los 70 y 80. En la semiclandestinidad. Sí, y entonces no nos conocíamos, no estaba la tecnología de ahora para comunicarnos, tenemos que hacerlo por una llamada en telegrama y de acá que nos llegaban las coincidencias o ponernos de acuerdo. Entonces lo interesante ahora que nos leemos y nos conocemos más, somos varias, es la similitud de lo que tuvimos que pasar, todo lo que transcurrió en ese tiempo, cómo lo vivimos dentro de los grupos, cómo muchas salimos, el origen de nuestra participación. Está muy interesante la militancia de izquierda, donde se resalta que todas estábamos en un feminismo socialista, del que ya hemos platicado antes. Ojalá que puedan participar, es mañana, la entrada es abierta, libre, es en este Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC en Tijuana, y el viernes en Ciencias Humanas en el campus de Mexicali. Este se refiere al de mañana jueves, y hay otro que han estado promocionando la universidad, la Escuela de Ciencias Humanas,
Ese va a ser el viernes a las 4 de la tarde aquí en Mexicali. Aquí presentaré Eli Veloz y Mónica Ayala, dos académicas docentes de la UABC. Y en el anterior, el que va a ser mañana, es muy rico porque va a estar Liz Meyer. Es una académica feminista del COLEF, pero también nos ha acompañado y ella fue de las que participó en esos inicios del feminismo socialista en Oaxaca y Ciudad de México. Entonces va a estar muy rico el de mañana porque pues es una colega que se identifica con muchas de las anécdotas. Eso es lo que les puedo decir. Están cordialmente invitadas e invitados de todas las edades, sobre todo las personas jóvenes, porque son los testimonios en donde pueden ver las feministas de hoy cómo picamos piedra y qué diferencia, que no hay muchas diferencias, excepto que ahora se manifiestan más los derechos humanos de cuando iniciamos estos procesos de liberación. Pues felicidades, Mari Carmen. Vamos a estar difundiendo todas estas horas la invitación a la presentación del libro Rebeldes y Transgresoras Feministas Trotskistas, de los testimonios de 1974 a 1992. Y así rápidamente, sin duda el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT, donde militaban los y las trotskistas, pues fue un partido de gran vanguardia en los temas de las mujeres. Yo recuerdo, fue el primer partido que postuló mujeres. Doña Rosario Ibarra de Piedra, por ejemplo, fue candidata presidencial por el PRT. Fue el primer partido también que reivindicó las causas de la diversidad sexual y postuló también a las primeras candidatas trans, ¿verdad? Transmujeres y gays. Y fue también el primer partido que reivindicó a las mujeres trabajadoras sexuales, servidoras sexuales, como le dicen, como trabajadoras, las ayudó a su organización y postuló también a trabajadoras sexuales a diferentes cargos de elección. Creo que ninguna ganó, no recuerdo bien, pero sí hicieron un trabajo muy arduo en ese sentido, hay que reconocerlo, y va a ser muy interesante leer estos libros, se los recomiendo muchísimo de antemano. Doctora Elsa Jiménez, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de estar este día con nosotros aquí en Cuatro Vientos, en la causa de las mujeres. Vamos a hablar de los centros de justicia para las mujeres y sabemos que usted ha sido una impulsora también de este tipo de centros de atención a mujeres. Por eso nos interesa muchísimo conocer lo que se está haciendo, lo que usted propone. Y antes de entrar a la presentación que siempre hace Mari Carmen, sí nos gustaría que nos diera nada más de manera así muy rápida una explicación de qué son, qué es un centro de justicia para las mujeres. Bienvenida. Pues muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Me encanta compartir estos espacios con ustedes, con Mari Carmen, como ya comentó. Tenemos muchos años de conocernos y de colaborar juntas, y además pues compartimos una amistad de muchos años, así es que muchas gracias por la invitación. Bueno, pues respecto de los centros de justicia, yo creo que es muy interesante conocer un poco de los antecedentes y dentro de ello, pues saber qué son los centros. Y los centros de justicia para las mujeres se crearon con el propósito de implementar un centro en donde se conformara por todas las dependencias públicas y de organizaciones civiles para, de manera conjunta, prestar los servicios de atención a las mujeres que viven violencia por razón de género. En realidad, el concepto y la política pública se creó bajo un contexto muy adverso, en donde México recibió, desafortunadamente, 3 sentencias muy importantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una de ellas, que ha sido bastante conocida, que es la del campo algodonero por los casos de desaparición en Ciudad Juárez, y también otros 2 casos que tienen que ver con abusos y torturas
como fueron el de Inés y Valentina, y en ese contexto fue que, como debe ser, el gobierno debía de responder ante la violencia feminicida que se estaba dando en el país con una política pública. Y bueno, más adelante, ¿verdad? Del programa iremos platicando otros aspectos, pero creo que con esto podemos abrir boca. Sí, sí, muchas gracias, doctora Jiménez. Y vamos a la presentación que siempre prepara Mari Carmen Río Seco como introducción al programa, una presentación muy didáctica. Así es que, pues, vemos la presentación que preparaste en esta ocasión, Mari Carmen, y luego volvemos con la doctora Jiménez. Sí, voy a ver dónde la tengo, perdón. Okay. Tu acordeón. Yo tengo copia de tu acordeón. Tú me dices cuando la pongamos. Si quieres, de ahí mismo lo puedes ir leyendo como gustes. A ver, déjame ver. Es que quiero, es esta. Lo tengo ahí, pero no puedo entrar. A ver si puedo. A ver. Vamos a ver. Compartir. Ok, ya estoy compartiendo. Puedes cerrar incluso si quieres tu columna a la izquierda. Nada más que está un poco lenta mi cámara. Ahí está. Okay. Bueno, quiero nada más recordar una anécdota. Hace como, serán como unos 10 años, no me acuerdo, una cosa así. Yo creo que sí, unos poquito más de 10 años. Tuve una reunión con, precisamente con Elsa Jiménez, que estaba trabajando en el Secretariado de Seguridad Nacional. Y me invitó a estar en una reunión de trabajo y estaban diseñando cómo iban a ser los protocolos y los modelos para los centros de justicia. Yo no había escuchado nunca acerca de esto y fue una experiencia muy interesante por la forma en que estaban trabajando y porque también se me informó que a todos los estados, a través del secretariado, se les estaba proporcionando financiamiento para que instalaran los centros de justicia. Estamos hablando del gobierno de Osuna Millán. Y se les dio durante varios años, yo creo que no menos de 3, se les daba dinero para la instalación. Y esto fue lo que sucedió, que se quedó detenido por diferentes situaciones con Acción Nacional. Entonces, por eso es que invito a Elsa, porque es un tema muy importante que tiene que ver con las recomendaciones de la alerta de violencia de género, que tiene que ver con la atención de las recomendaciones del 2015, donde no se activa la alerta, pero actualmente está activada la alerta. Entonces, yo voy a dar una breve introducción para poder armonizar esta información y ya que Elsa pudiera responder algunas de las mismas, de las propias dudas que a mí me han surgido en torno a los objetivos y lo que se está haciendo. Entonces, esta es una mirada de género a los centros de justicia para mujeres desde la perspectiva de dos feministas y sobre todo el caso de Elsa que estuvo en la parte institucional. Aquí vamos. Ok. Bueno, decíamos, el centro de justicia, ni más ni menos, se considera un espacio. No hay que olvidar que los centros de justicia están señalados en las leyes de acceso a una vida libre de violencia, la federal como la estatal. Entonces, de ahí con todo lo que tiene que ver con violencia, converge o emana de este mecanismo, de este marco normativo tan importante que son las leyes de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres. Es un espacio, un sitio donde se concentran los servicios, que ese día que yo estuve en la reunión con el equipo de Elsa, me di cuenta de lo maravilloso que podría ser tener un espacio así, porque son integrales, son de varias instituciones y atienden también a las familias, a las mujeres y sus familias, niños y niñas, desde que entran a esta institución deben de sentir esa protección, ese acompañamiento y esa atención a la problemática que vienen a denunciar o de la cual vienen a requerir ayuda, que son principalmente las mujeres víctimas de violencia familiar, de género y todo lo que emane, eso me lo puede, cualquier cosa, Elsa, que yo comete un error, por favor, rectifícame.
que tiene que Gracias. ver en la ley. En la ley de acceso está todo, está bien descrito, señalado, conceptualizado, lo que tiene que ver con para evitar, para prevenir y atender las violencias en las mujeres. Entonces, es un espacio seguro. Muevo aquí porque los servicios, que coincido en esa importante reunión que me tocó asistir, tiene que tener servicios médicos, jurídicos, psicológicos. Un juez tiene que estar, aparte de los ministerios públicos y fiscalía, el trabajo social para poder acompañar, medidas de protección que se deben de dar de inmediato, la agencia del Ministerio Público, como ya señalaba, y tiene que ver todo eso también con capacitación y empoderamiento. Entonces, como ven, es una parte muy integral y fantástica de lo que pudiera ser como el Shangri-La para atender la violencia de las mujeres, ¿no? Bueno, todo esto deriva de la alerta de violencia de género para las mujeres. Este mecanismo que está también dentro de la ley, cuando fue señalado en el 2015, este mecanismo, lo que pasó es que se previno, no se activó la alerta porque el gobierno de Vega, de Kiko Vega, se comprometió a atender las 14 recomendaciones. El objetivo de las alertas de violencia de género, que como ya no me canso de repetir, está dentro del marco jurídico, legal y la ley de acceso, es eh, atender y La garantizar ley de acceso al derecho a una vida sin violencia de las la ley mujeres. de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Cuando decimos la ley general de acceso, nos referimos a la federal, pero todas las demás, la estatal la tenemos desde el 2008. Entonces, el objetivo de estas alertas de violencia de género es garantizar la seguridad, el cese de la violencia y eliminar las desigualdades producidas por una legislación política pública que agrave sus derechos, o sea, los derechos humanos de las mujeres. Y es interesante porque esto de garantizar tiene que ver con todas las instituciones que mencioné que deben de estar en un centro de justicia. O sea, esto no lo hace una sola dependencia, un solo poder. Tiene que haber esa relación interinstitucional de coordinación, como lo hace el sistema también estatal para prevenir, atender, sancionar y eliminar la violencia hacia las mujeres. Y entonces, partiendo de esto, cuando se declara la alerta de violencia de género, cuando no se declara es porque las recomendaciones se compromete el gobierno a hacerlas. Dentro de estas 14 recomendaciones, que era presupuesto, capacitación, órdenes de protección, etcétera, estaba también lo de los refugios y los centros de justicia. Y por eso es que creo que fue en marzo, recuerdo que él se acababa de llegar de donde estaba, regresa a Tijuana y la invito a la inauguración del edificio, porque yo sabía que ella iba a ser nuestra experta en Baja California. Y los centros de justicia se termina en el 2019, unos meses, unas semanas, creo, 1 o 2 semanas antes de que saliera el gobierno de Acción Nacional, se inaugura este edificio. Inaugura entre comillas porque, como lo vimos, era un cascarón, estaba en un lugar muy inaccesible, no había los muebles que se necesitaban, ni estaban los módulos donde se iban a poner a todas estas instituciones. Pero se instala con un recurso de 34 millones de pesos, fue lo que costó en 2019. Pero en 2020, bueno, así es como lo vimos nosotras. En el 2020 se informó el nuevo gobierno que fue creado y que está en proceso de instalación. Está ubicado en Tijuana, en esta colonia que es bueno, la delegación Sánchez Tahuada de Tijuana, donde la reconocen como un alto índice de violencia hacia las mujeres. Entonces yo invito a Elsa, platicamos y aquí mi amiga empieza a hacer su tarea de investigadora y empieza a preguntar, a, interrogar, no sé si se puede interrogar, pero bueno, hacer una consulta con las personas que estaban ahí como ya dentro del servicio y ahorita nos va a dar su opinión.
En este nuevo gobierno hubo una, bueno, la ley de violencia de género creo que fue en el 2021. Creo que ya es, no sé, creo que estaba todavía por salir la administración de Jaime Bonilla, pero bueno, se comprometen a que lo van a hacer y en la administración actual lo retoma la gobernadora del estado, Marina del Pilar, y nos dice que va a ser parte de los mecanismos que impulsa, como es el Escuadrón Violeta, que es una política de atención por parte de este nuevo gobierno, y considera también el CEJUM, porque así se le conoce, el CEJUM, Centro de Justicia para las Mujeres. Entonces el CEJUM y el Instituto de las Mujeres van a ser los organismos por lo cual el gobierno actual va a destinar recursos humanos y, y de presupuesto, de equipo, todo lo necesario, ¿no? Y también señala algo muy importante, que se van a coordinar con el Tribunal de Justicia del Estado, porque uno de los errores que no se pudieron arreglar cuando se construye y se inaugura este inmueble, es que la parte de justicia, el sistema de justicia, no estaban de acuerdo en participar, no pudieron, no lograron presentar una propuesta para que se incluyera el Poder Judicial en este mecanismo de atención. Bueno, para agosto, hace unos días, unas semanas, dos, la gobernadora del estado dio a conocer que, bueno, aquí son de las primeras preguntas que tengo para la doctora Elsa, que el Centro de Justicia de las Mujeres instalará una sala de audiencias remotas, específicamente, para atender los casos de violencia de género y operar en coordinación con el Poder Judicial y la Fiscalía, lo cual ya se había dicho esto. Entonces, también empezamos a ver a través de de los medios, que el Centro de Justicia, el CEJUM, promueve convenios de coparticipación por ejemplo, con la Secretaría de Cultura de Baja California, donde la Secretaría de Cultura declara que a través de este convenio ellos se van a comprometer a hacer acciones culturales, artísticas, que promuevan un vínculo reparador dentro de las víctimas que están llegando al centro. En marzo de este año hicieron un cine debate, invitando a la comunidad a través de organizarlo con las mujeres víctimas y personas externas, ¿no? Que no han tenido ninguna vinculación con el CEJUM. También se han hecho convenios en la parte de educación con la Universidad Tecnológica de Tijuana, en donde el rector, Santillán Pérez, se compromete a impartir charlas sobre prevención de la violencia del noviazgo, erradicación de las conductas nocivas para mejorar la relación entre hombres y mujeres, e impulsar mecanismos o crearlos que existen para dar protección a las víctimas de violencia de género. Algunas unidades va a hablar sobre el protocolo de acoso, hostigamiento sexual, y empieza a involucrarse en esta parte que cuando yo lo leí dije, bueno, esto le corresponde al Instituto de la Mujer. Entonces yo considero en qué momento están las competencias del Centro de Justicia para Mujeres, de la Secretaría de Inclusión y del Instituto de las Mujeres. Fin de la presentación. Muy bien, muchas gracias. Pues ahí están las inquietudes que deja nuestra amiga Mari Carmen, doctora Elsa Jiménez. Y por favor, adelante. Sí, disculpa, una cosa que me faltó. Cuando se planea el Centro de Justicia, aquí con el gobierno anterior, yo lo entendí como un centro que iba a concentrar, iba también a facilitar el traslado de mujeres de otros municipios. Pero últimamente estoy viendo que también se quiere hacer uno en diferente municipio.
en este año, hace un año, se está buscando un espacio para el Centro de Justicia del Sejume en Mexicali. Entonces, no sé en Ensenada cómo esté. En Ensenada también. Okay. En Ensenada empezó a funcionar un centro, no con toda la, en todas las funciones que debe de tener, y se está hablando ya también de la creación de un centro similar en San Quintín. Es la información que tenemos. Hay Sí. una confusión institucional, o no sé si de los medios, y por eso está Elsa aquí. O sea, un centro de justicia para mujeres, como yo lo vi en esa reunión del equipo de Elsa, y como lo estuvimos analizando y creo que he revisado, es precisamente un centro integral donde las mujeres, sería como el Palacio de la Justicia para las mujeres, donde llegan y tienen todo lo que necesitan, se hacen atención psicológica, atención jurídica, atención en asistencia social, trabajo social para atender también las necesidades como familia, como madres de familia, a sus hijos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso tendrían que estar involucrados el DIF, la Secretaría de Salud, la Secretaría, o sea, la Secretaría de todas las secretarías, incluyendo que tengan que ver con con este tema, y que están también, yo creo que son las que están señaladas también en la ley de acceso, que son varias, ¿no? Entonces, desde aquí partimos, o sea, ¿qué es lo que tenemos y qué es lo que necesitamos y qué es lo que se debe de hacer? O sea, de acuerdo a cuando se inició a nivel nacional, la figura de este mecanismo que se creó dentro con una participación muy institucional y que incluso se registró en los diarios oficiales. Adelante, Elsa, ahora sí, tienes toda la... No, muchísimas gracias, Mari Carmen, por la presentación. Yo creo que haces un resumen magnífico y bueno, se me vienen a la mente muchísimas cosas. Yo creo que es importante que quienes nos escuchan, como decía, conozcan un poco de los antecedentes. Esta política pública se inició a diseñarse en el 2007, ¿sí? En el gobierno federal. Y un dato que me gustaría que se conociera, porque esto es lo que permite entender el modelo y por lo tanto, pues, qué servicios presta el Centro de Justicia, es que México tenía varias recomendaciones por diferentes instancias internacionales, entre ellas la CEDAW, como comenté, pues la Corte Interamericana, en donde el gobierno, el Estado mexicano, había sido señalado por no proteger y garantizar el acceso a la justicia para las mujeres. Entonces, el Estado mexicano tenía la obligación de responder, ¿no?, hacia esas recomendaciones de la CEDAW, pero también cumplir las sentencias que le había emitido la Corte Interamericana. En ese momento, después de que toda mi vida he sido feminista, y eso pues no es un traje, así es que eso se lleva en donde quiera que uno está, y en ese momento yo tenía como responsabilidad la Dirección General de Prevención del Delito y Derechos Humanos en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y repito lo último, seguridad pública. Y en seguridad pública, en este Sistema Nacional de Seguridad Pública, es el brazo técnico del Consejo Nacional de Seguridad. Y en este consejo lo forman el presidente de la República, el secretario de la Defensa, el fiscal general, el secretario de gobierno y todos los gobernadores de los estados. En este consejo se decide cada año, por aprobación de estos miembros, cuáles van a ser las políticas de seguridad pública para todo el país. Y creo que un importante logro fue proponer
al Consejo Nacional de Seguridad Pública una política pública en favor de las mujeres, pero en el área del acceso a la justicia. Por eso digo que es muy importante saber de dónde viene, porque en este marco de la seguridad pública, en donde teníamos 14, ese año se aprobaron 14 políticas públicas para las cuales, como bien dijo Mari Carmen, el gobierno federal otorga recursos presupuestarios a través del, en aquel entonces, del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública para los estados y en aquel entonces el llamado Fondo del Subsidio para los Municipios, Subsemun. Entonces, de esta manera, el gobierno federal, obviamente en coordinación con los estados, impulsan estas políticas públicas. Y aquí va un dato anecdotario, ¿no? Como era mi responsabilidad proponer estas políticas públicas ante el Consejo y platicando con mis compañeros, porque también hay que decir que todos los directores generales de las otras áreas eran hombres y yo era la única mujer, hablando con ellos, ellos iban a proponer, por ejemplo, lo que ahora ya conocemos, los centros de control y confianza, ¿no? Que hacen todas estas pruebas de confianza al funcionariado. Fue donde se generó el diseño de los centros de emergencia, los C5, el 911, cuando se transformó el 066 en 911, o sea, son políticas de largo plazo. No son políticas de un año, de un sexenio, aunque estas políticas se aprueban o se confirman cada año en el Consejo Nacional. Esta fue la primer política con perspectiva de género aprobada por el Consejo Nacional. Entonces, porque hay aquí una confusión, porque ya lo comentaré más adelante, cómo fue que empezaron a colaborar el Secretariado Ejecutivo y la CONAVIM, que es la que ha dado a conocer más estos centros de justicia. Sin embargo, en ese momento en el país estábamos construyendo la transformación del sistema penal. O sea, estábamos construyendo lo que ahora conocemos como el sistema penal acusatorio oral. Entonces, los centros tenían la enorme reto de ser algo de vanguardia, algo que respondiera al contexto, pero sobre todo algo que respondiera a la problemática de violencia feminicida que teníamos en el país. Así es que, como pocas veces, se tuvo un largo periodo para poder diseñar esta política pública, iniciándose con un diagnóstico. Y entonces se trasladaron equipos de expertos a 15 estados de la República para identificar cuáles eran los recursos institucionales que teníamos, que puedo mencionar, por ejemplo, que ahorita voy a responder esta inquietud que plantea Mari Carmen sobre la competencia, y entonces identificamos que había como recurso institucional a los institutos de las mujeres, a las agencias especializadas, en algunos lugares había las instancias municipales de la mujer, etcétera. Y también, pues, mucho trabajo de las organizaciones civiles. Entonces identificamos que uno de los problemas que teníamos era la falta de diligencia de los funcionarios. Podemos recordar que en Ciudad Juárez uno de los señalamientos, tanto en las sentencias como en las diferentes recomendaciones, fueron que no se hicieron con debida diligencia las investigaciones de las muertes de mujeres en Juárez. Entonces, bajo todo este contexto a nivel nacional, en donde quiero recordarles que no se llevaba un registro
sobre la incidencia del feminicidio, que ahora lo tenemos, en aquel momento no teníamos la dimensión real del problema. Entonces, bajo ese contexto, necesitábamos proponer una política pública que pudiera responder a toda esta problemática y obviamente subsanar todas las barreras de acceso a la justicia. Entonces, voy a contestar una primera pregunta que plantea Mari Carmen y que frecuentemente me hacen. ¿Cuál es la diferencia del Centro de Justicia para las Mujeres con los institutos municipales de la mujer, con el Instituto Estatal de la Mujer y en el caso específico ahora de Baja California con la Secretaría de Inclusión? Y la respuesta es la siguiente. Como acabo de mencionar, esta es una política pública en el marco de la seguridad y la justicia para las mujeres, que tiene una diferencia con el instituto o los institutos de las mujeres y otras instancias, porque la atención que se presta en los centros de justicia para las mujeres es una atención que tiene el único propósito de que las mujeres puedan acceder a la justicia. Entonces, los institutos estatales y municipales, la atención que brindan llega al nivel de orientación y asesoría, pero no representación legal ante los tribunales. Entonces, una primera diferencia que se tiene es, yo lo comparo mucho con los hospitales. En los hospitales tenemos una atención de primer nivel con los médicos generales y luego tenemos una atención de segundo y tercer nivel que son especialidades. En el caso del Centro de Justicia podríamos hacer una analogía de que es un hospital de especialidades. Entonces, los institutos son una de las muchas instituciones que deben de colaborar dentro de la ruta de atención del Centro de Justicia para las Mujeres, porque por supuesto que parte de la primera atención es dar orientación y asesoría en los casos de violencia de género. Entonces, es importante señalar que hasta el día de hoy en el país, a nivel nacional, tenemos 55 centros de justicia en 31 estados de la República. Baja California ha sido de los últimos estados, y quiero decirlo muy a mi pesar, porque yo traté de que en la primera etapa en la que se les otorgó recursos de la federación a los estados para la implementación de esta política pública, pues Baja California, como mi estado natal, era uno de los primeros estados en instalar el Centro de Justicia. Sin embargo, no fue así. Como comenta Mari Carmen, durante varios años el gobierno del estado asignó recursos para crear el Centro de Justicia, pero la ley que regula estos fondos establece que si los estados no tienen el tiempo de licitar los recursos a los proveedores que sean necesarios para la implementación, pueden reasignar el recurso. Que esa historia las feministas no la conocemos de toda la vida, que se asignan recursos para una política pública para mujeres y luego finalmente los recursos, y no estoy hablando de corrupción y no estoy hablando sino de voluntad política. Entonces, los recursos fueron asignados en varias ocasiones para otro de las políticas que tenían que ver con estos 14 proyectos de seguridad pública. En Baja California, a diferencia de otros estados, que también esto es un dato importante, en este estado, a diferencia de los demás, se creó el Centro de Justicia a través de una ley
creada por la legislatura, en este caso por la diputada Rosalba López Regalado, que fue la que propuso la creación del centro en la legislatura, a diferencia de los demás estados que todos han sido creados por decretos del gobernador. Y hay diferentes figuras. Algunas dependen directamente de la Secretaría de Gobierno, o en otros casos son descentralizados, en otros casos dependen de las fiscalías generales del estado. Independientemente de cómo sea creado el Centro de Justicia, lo más importante, y ahí retomo uno de los comentarios que hizo en su presentación Mari Carmen, el propósito más importante es poder concentrar todos los servicios necesarios para el acceso a la justicia para las mujeres en un solo espacio físico, de manera tal de que se puedan ofrecer todos los servicios en un solo lugar y las mujeres no tengan que trasladarse a obtener los diferentes servicios en las diferentes dependencias. Pero ojo, aquí es muy importante. Mari Carmen nos lo presentó y podríamos, por eso se ha generado esta duda, podríamos de preguntarnos, pues, ¿qué diferencia tiene con los institutos, que ya lo mencioné, si en el Centro de Justicia también se ofrecen servicios legales, psicológicos, de trabajo social, de empoderamiento? La diferencia radica en que todos estos servicios que se prestan en el Centro de Justicia son en el marco del acceso a la justicia. O sea, una trabajadora social que está en el Centro de Justicia, a diferencia de una trabajadora social que está en un instituto de las mujeres, en este caso tiene que ser experta, perito en el tema, porque el trabajo que ella lleva a cabo en el centro tiene que servir para presentarlo en el proceso legal de estas mujeres víctimas de violencia. No sé si podamos hacer un diálogo, unas preguntas, algunas respuestas para hacerlo un poco más dinámico. Aparte de estas preguntas, no sé si hay algunas otras inquietudes que podamos ir platicando. Sí, doctora, yo sí tengo una pregunta que me despertó muchas inquietudes el sábado cuando vi diferencias grandes entre la manera en que ha atendido el gobierno de la Ciudad de México y cómo se está atendiendo aquí esta problemática de los centros de justicia y la atención para las mujeres víctimas de violencia. Primero, destacar algo que creo que para la mujer, no tanto las feministas o las que están organizadas, sino las mujeres que están en sus casas, en sus trabajos, sufriendo la violencia, debe ser muy interesante la ley que se aprobó en la Ciudad de México, en la que menciona el hecho de que si una mujer está siendo agredida y pide auxilio, es el hombre el que tiene que salirse de su casa. Y esto ya es una ley allá. Y aquí yo siempre me he preguntado por qué, carajos, tiene que salir la pobre mujer golpeada, asustada, temiendo por su vida, cargando con los hijos, a buscar un refugio, si es que existe, ¿no? Un refugio institucional. Regularmente va a la casa de sus papás y hasta allá van y la sacan, ¿verdad? Entonces, me llamó la atención eso, doctora, el hecho de que exista ya esa ley en la Ciudad de México y que diga si una mujer es agredida, ¿verdad? Con el refuerzo de la policía, es el hombre el que sale de la casa, independientemente de la propiedad, de quién sea la propiedad, ¿no? Es la mujer y sus hijos quien se queda ahí bajo resguardo y con medidas cautelares. Este es un cambio muy, muy grande, me parece importantísimo.
Y la segunda es que también si la mujer no se atreve en un primer momento, usted sabe que el círculo de la violencia es muy difícil de romper y requiere mucho apoyo psicológico de todo tipo para que la mujer se vaya animando a romper ese círculo en el que está atrapada. Entonces, si no se atreve a hacer la denuncia en un primer momento, la denuncia la pueden hacer también otras personas, testigos de la agresión que sufre la mujer, no ella solamente, y puede ser desde un familiar hasta un vecino o vecina. Eso también parece muy interesante. Y la otra, que me parece un dato extraordinario, es el hecho de que se haya creado una fiscalía especial contra feminicidios dentro de la Fiscalía General del Distrito Federal y con policías, en su mayoría mujeres, que son las primeras en dar respuesta a los llamados de auxilio junto con esta línea especial, un 911 especial, únicamente para mujeres, Mujeres SOS, asterisco 765, y con esa llamada se echa a andar todo un andamiaje de apoyo efectivo. O sea, tienen la obligación de contestar la llamada a la primera, de acudir y canalizar con una serie de instituciones según el caso y la gravedad de que se trate la agresión. Este tipo, por ejemplo, este esquema, yo no sé si está o pudiera estar funcionando dentro de lo que son los centros de justicia en Baja California. Pero de pronto, de momento, me pareció que hay todavía así como una distancia muy grande. Esa es la inquietud que tengo, doctora Jiménez. Pues estos comentarios me ayudan para insistir de que debemos tener claridad que esta política pública es muy importante que esté dentro del marco de la seguridad y la justicia. Exacto. Porque son uno de los primeros eslabones ante los cuales debe de responder el gobierno, en este caso el municipio, a través de su policía. Y aquí también voy a aprovechar para comentar que los centros de justicia para las mujeres, que es algo que yo les señalé desde que conocí todo el proceso aquí en Tijuana, los centros de justicia para las mujeres no son estatales, no tienen una competencia estatal, no pueden atender mujeres de otros municipios. Los centros de justicia, como son centros en donde se atienden casos que en su mayoría son delitos, entonces tienen una competencia por partido judicial, que en el caso de Baja California, los partidos judiciales corresponden a los mismos municipios que tenemos en el estado. En otros estados no es así. Hay partidos judiciales en donde atienden a varios municipios por la cantidad de población. En el caso de Baja California, los partidos judiciales pertenecen a los mismos municipios, o sea, el centro de justicia que está en Tijuana solamente puede atender casos de Tijuana. El centro que se llegue a instalar en Mexicali, ¿por qué? Porque el Ministerio Público y los jueces del tribunal solamente pueden ver casos de su partido judicial, ¿sí? Sí. Ahora bien, esto que comentas muy acertadamente sobre las cosas que dieron a conocer de la Ciudad de México, forma parte de la ruta de atención que se tienen o que se debe de tener de acuerdo al modelo creado desde el 2008, publicado en el Diario Oficial, en donde es un modelo homologado que los estados podían solamente hacer adaptaciones, pero no de fondo al modelo, porque este modelo está probado. El primer lugar en donde se probó fue en Puebla y se probó precisamente porque la ruta de atención no inicia en el centro de justicia.
la ruta de atención inicia con la policía, porque la policía, también dentro del marco del sistema penal acusatorio, es la primera instancia que llega al lugar de los hechos y es el responsable de hacer el informe policial homologado. Así es que, ¿cómo se genera la atención de la policía? Una es a través de los llamados en el 911, que el 911 en todo el país tiene un protocolo homologado de atención a las llamadas de violencia de género. Cuando hablas al 911 se captura una información que permite desplegar a las instituciones necesarias en cada caso, sea policía, sea ambulancia, sea traslado a hospitales, etcétera. Entonces, a través del 911, que es la primera instancia de atención, es la puerta de entrada. Luego es la policía, que tiene un papel muy importante y al que hay que fortalecer en todos los mecanismos y protocolos que tienen que cumplir en estos casos, porque tienen una función muy importante cuando llegan al lugar de los hechos, en donde una de las cosas que me gustaría mencionar es que tienen prohibido por ley, hacer mediaciones entre las parejas, por ejemplo, que tienen un conflicto. Por ley, un policía tiene prohibido hacer mediaciones. Andar de reconciliador, ¿eh? Yo espero que el Escuadrón Violeta, ¿verdad? Que se anunció su implementación y su funcionamiento, yo espero que dé cumplimiento precisamente a todas estas leyes que se han generado durante muchos años. Ahora voy a responder sobre los dos aspectos. Uno, en todo el país las mujeres pueden llamar al 911 y pueden ser atendidas y deben ser atendidas a través de la policía, que debe hacer un informe policial homologado, porque es la única manera de generar antecedentes oficiales. Entonces ahí viene una parte muy importante de lo que comentabas. O sea, cuando una mujer no está preparada a dar seguimiento a una denuncia, pero es importante que la policía, que no va a hacer una mediación, traslade a esta mujer al centro de justicia para que reciba orientación y asesoría y ya se tenga un antecedente registrado sobre la violencia que está sufriendo. Y que todos estos servicios que provee son precisamente para que ella inicie un proceso personal de toma de conciencia de que la violencia siempre va en aumento, nunca va a disminuir, y que de acuerdo a la gravedad de la violencia, ahí viene la responsabilidad del funcionariado. Tú no puedes permitirle, y ahora contesto sobre las medidas de protección, nadie que tengamos conocimiento de un hecho delictivo, aun y cuando las mujeres no estén preparadas para dar seguimiento a la denuncia, tenemos que hacer del conocimiento del Ministerio Público. Sean los profesores en la escuela, porque se dan cuenta de que los niños, las niñas comentan que su mamá sufre violencia, que su padre tiene un arma, que su padre la golpea, etcétera. Todas las personas, de acuerdo a la Constitución, estamos obligadas en hacer conocimiento de estos hechos delictivos a la autoridad competente, que es el Ministerio Público. Entonces, no es una cosa novedosa del Distrito Federal. Yo creo que falta mucha más información sobre los derechos y obligaciones que tenemos frente a la violencia de género. Ahora bien, la otra cosa es que, termino esta parte, las medidas y órdenes de protección están establecidas en la Ley General de Acceso que mencionó Mari Carmen, y estas medidas y órdenes de protección pueden ser otorgadas de forma inmediata cuando las mujeres están en riesgo.
Entonces, para poder otorgar estas medidas que también pueden ser otorgadas por un juez por mucho mayor tiempo, quienes atienden a las mujeres, y voy a hablar específicamente en el Centro de Justicia, pero también lo debe hacer el Ministerio Público, debe hacer una medición de riesgo. Tú no puedes atender a una mujer, ¿verdad? Y le tienes que hacer una valoración de riesgo, porque si tú no le otorgas las medidas necesarias para protegerla, puede ser, y ha sucedido, que muchas mujeres salen de las instituciones y luego las asesinan. Entonces es muy importante que las mujeres tengan estas medidas de protección por parte, en este caso, del Centro de Justicia o del Ministerio Público. Elsa, gracias, pero quiero ahorita que no se me olvide una situación que logramos, pues hace ya como más de 20 años, que el tema de violencia familiar hacia las mujeres fuera atendido en los centros de salud. En esa situación se origina la NOM 190, creo que ahorita es la 046, no recuerdo Sí, cuál. 046. Ajá. Y en ese sentido, cuando me tocó estar en las reuniones del sistema estatal para prevenir, atender y sancionar y eliminar la violencia a las mujeres, es un sistema que está muy atrasado su avance en Baja California desde que entró el gobierno anterior, previo a la gobernadora. Han estado pues muy flojas, no se han reunido como lo señala la ley, que tienen cada 4 meses se deben de reunir, y porque ahí todo lo que estamos hablando confluye en todas las instituciones, hacen un informe, también revisan. Pero bueno, el sistema estatal es una asignatura pendiente. En una de las reuniones que yo estuve, estaba el sistema de salud, porque también está el de educación, etcétera. Y nos dimos cuenta por algunas preguntas que cuando las mujeres, porque fue la respuesta de los médicos, cuando las mujeres iban y denunciaban, no denunciaban, sino que llevaban con las heridas, los golpes, revisa trabajo social, revisa el médico, tiene que llenar un formato que ya está autorizado, y con eso la mujer no necesita ir al Ministerio Público. Es obligación de la institución pasarlo al Ministerio Público para que hagan todo el proceso del cual has estado hablando tú. Entonces, esto yo quiero preguntarte, en ese sentido, o sea, ¿por qué no se está considerando eso? O sea, si las mujeres se incapacitan laboralmente o aunque no estén aunque estén nada más en la parte informal laboral, pues se incapacita porque son golpes que pueden quebrar, romper un brazo, tener una situación de incapacidad, y van al médico, incluso a llevar a sus bebés. Muchos bebés han sido identificados por abuso sexual o violencia cuando ya están muy lastimados y alguien los lleva, los puede llevar cualquiera. En ese sentido, ¿por qué no se está viendo cómo coordinar esta parte? Sí, es mucho más benévolo, digamos, tersa la relación de una mujer, una familia, una víctima de violencia en el sistema de salud que ir a las fiscalías o los ministerios públicos. O sea, en tu opinión, ¿por qué no se está promoviendo ni lo he visto en estos famosos coordinaciones? Sí, yo creo que en Baja California ha tenido un proceso muy lento para consolidar la estrategia de coordinación conjunta, ¿no? Hemos visto los anuncios de precisamente las notas periodísticas que nos compartiste, de la firma del convenio con el Tribunal Superior de Justicia, pero hay que hacer hincapié. Yo también hago algunas analogías y digo, a ver, el Centro de Justicia tiene que tener todos los servicios coordinados para la atención a la violencia, entre ellos, como bien dices, todos los servicios de salud, ¿no? El área pericial para poder calificar las lesiones, para calificar
los daños físicos que pueda tener una mujer por la violencia, y todo eso debe estar dentro de las instalaciones del Centro de Justicia. Entonces, hasta el momento yo no tengo conocimiento de que se haya trasladado personal de la Secretaría de Salud al Centro de Justicia de aquí de Tijuana. Así es que creo que es importante que en el caso de Baja California, pues se ha tenido un proceso muy largo y muy lento en la implementación de la ruta de atención. En ese sentido, también Hasta últimas fechas, a ver, hasta últimas fechas que se ha asignado personal, por ejemplo, de la Fiscalía, que la Fiscalía tiene un papel primordial en el Centro de Justicia, ¿no? Entonces, sí considero que no se ha logrado que las diferentes instituciones vean que en el Centro de Justicia pueden atender a la población que ya atienden en sus instalaciones, pero la van a atender de una forma mucho más integral. Entonces, efectivamente, la Secretaría de Salud tiene obligación de implementar la norma 046, dar aviso al Ministerio Público, y entonces no es lo mismo que la médica que se encuentre en el Ministerio Público, pues vaya y entregue al siguiente puerta, ¿verdad?, en el Centro de Justicia, por decirlo de alguna manera, a que eso se acumule y lleve un proceso administrativo tedioso de la entrega de los avisos de violencia por razón de género en la Secretaría de Salud. Entonces yo creo que el concentrar los servicios también beneficia a las instituciones para optimizar los servicios que prestan y deben de prestar en sus propias instalaciones. oye, Elsa, yo te hacía este comentario porque por la facilidad que es al sistema de salud. Y en un ejemplo así, porque hay varias situaciones que los médicos también no están incluidos en la atención, porque tenemos varias situaciones con los médicos, bueno, ese es otro tema, ¿no? Lo que yo quiero referir es que en ese proceso de ruta, de que, suponiendo que funcionara bien, o sea, yo sufro violencia, no puedo ir a trabajar por el ojo o la nariz o lo que sea, y hago cita en el IMSS o en el sistema, en el Hospital General, donde yo tenga mi acceso al servicio. En dado caso que funcionara y la trabajadora social me conlleva, apoya al médico que nunca quieren llenar los registros, lo registra, lo pasan al Ministerio Público. Entonces, ahí, de esa parte, por la ruta que tú decías, el policía debe de ir a buscar a la denunciante o a la víctima, y en ese sentido inicia inicia el proceso de averiguación o lo que sea, y de aquí entonces la encaminarían, en el caso de Tijuana, al Centro de Justicia. O ese podría ser la ruta pues más eficiente, que no está funcionando, pero la otra es de qué manera va a llegar la persona ahí, porque este Centro de Justicia, como lo vimos, y de acuerdo a los modelos que ustedes propusieron, no está en un lugar muy accesible. Ese es un problema de inicio, de origen, que es por lo cual en Mexicali no se ha iniciado este proyecto, porque el municipio está convocado y ofrece un terreno, pero los lugares donde está proporcionando, o sea, los lugares que está proporcionando, sí, o sea, que pueden ser factibles, están lejos de la periferia. Entonces, lo que yo entendí, hay dos cosas que se confunden. Los refugios para las mujeres que sufren violencia deben de estar en un lugar reservado y cuidado, seguro, para que no lleguen esos violentadores que muchas veces están relacionados con cuestiones ilícitas y tienen incluso armas y puedan poner en riesgo tanto a la víctima como a las demás. Los refugios deben de estar
en un lugar aislado, reservado y seguro. Pero los centros de justicia, a ver si aprendí, de las pláticas que hemos tenido, deben de estar en un lugar contrariamente a los refugios, un lugar accesible. Por ejemplo, en el caso de Mexicali, tendría que ser cerca de centros cívicos, por ejemplo, o alrededor. ¿Por qué? Porque hay muchos transporte, porque está cerca la fiscalía, está cerca el municipio, están cerca las instituciones que son las que van a involucrarse. Entonces, esta es una de las situaciones por las cuales también yo invité a Elsa para que poder ver tanto en lo de Ensenada que decías, Olga, como en otro, como San Quintín, no deben de estar aislados, deben estar en un lugar protegido donde puedas llegar fácilmente. De aquí pasas para allá o está el centro de salud ahí cerca, de ahí pasas a este, que incluso disminuyen los costos. Esa es la parte que quería decir. Desafortunadamente, como otras veces, me tengo que retirar por la reunión que les comentaba. Pero antes de irme, yo quiero poner aquí compartir una cosa muy interesante del INEGI que tiene que ver, aquí en la izquierda dice requisitos para brindar atención. Dice, de los requisitos dice, bueno, no está aquí, oh Dios. Bueno, dice que dentro de los requisitos, ser mujer, ¿ok? Ahí están haciendo una discriminación a las personas trans, independiente de la edad. Ser mujer mayor de 18 años, ser hija o hijo menor de edad de mujer usuaria del servicio, tener su lugar de residencia, lo que tú decías, en esa comunidad, o sea, en este caso Tijuana, tener antecedente de denuncia de la situación de violencia, o sea, tienes que llevar con un antecedente, comprobar, ir acompañada de un familiar o persona responsable. O sea, si no vas con una persona responsable, no te van a dar el servicio. Bueno, aquí está esto que es unos datos del INEGI, que te los voy a pasar, Elsa. Que todo dice, eso está actualizado, Mari Carmen, porque me sí, parece un 2021. absurdo. A mí me parece que si una mujer en el momento en que está pidiendo auxilio, pues no se va a poner a ver si reúne todos esos requisitos y que diga, oiga, fíjese que yo todavía no cumplo los 18, pero me están golpeando. O sea, no, a ver, yo creo que aquí es importante señalar porque tiene que ver con la competencia de otras instituciones. Así es. Ahorita no, en el Centro de Justicia. Permíteme, Elsa, para terminar y te lo contestes en combo. Ok. Este sí es del 2021. Lo hizo el INEGI y está hablando sobre el Centro de Justicia de Tijuana. Dice que en este Centro de Justicia de Tijuana no está el mecanismo para el adelanto de las mujeres, no está representado ahí. Tampoco está el DIF, tampoco está el Tribunal Superior de Justicia. La Secretaría de Seguridad Pública tampoco está la Secretaría de Salud, ni la Secretaría de Educación, ni la de Economía, ni de simulación, ni Secretaría de Trabajo. Nada más está la Fiscalía, Procuraduría y la Secretaría de Desarrollo Social. Y los espacios físicos les faltan aulas, celdas, ventanillas, consultorio, etcétera, etcétera. O sea, se los puedo comentar y lo podemos subir, pero esto desdibuja la idea que tenía cuando Elsa nos platicó que empezaron a diseñar con un modelo. Entonces, hay que ir, tenemos que dar otra plática para ir avanzando más en esto. Y Elsa, pues disculpa que te haya interrumpido, pero quería señalar que esto refleja la situación actual de las mujeres atendidas, de las no atendidas y las situaciones que registran. Y dentro del equipamiento del mueble vemos que no hay bebederos, depósitos de agua, o sea, faltan muchas cosas. Entonces, hay mucho trabajo que hacer y bueno, continúa. Híjole, Mari Carmen, qué lástima que hayas puesto esto al final, porque creo que por ahí debimos de haber empezado. No, es que tenemos que, o sea, es un tema tan importante para la sociedad, para las mujeres, que no se puede dar en un solo lugar, en una sola presentación. Yo creo que ahorita tendríamos que, si se puede, si ustedes quieren continuar, no importa, pero ir cerrando en el sentido de un poco más, Elsa, ahorita de las explicaciones que yo no entiendo a veces porque se me confunde, pero igual, si yo soy una persona que estoy informada, imagino que la confusión es más generalizada en otras personas, pero hablemos de esto
estas situaciones no claras y sobre el modelo, el ejemplo, o sea, el modelo, ¿cómo debe de ser? Mari Carmen, antes de que te retires, primero te agradezco que hayas puesto esta última información que nos ayuda a poner los pies en la tierra, ¿no? Ya no está más, no nada más las ideas, los objetivos, las propuestas, lo que dice el papelito, sino lo que hay. Y te agradezco mucho que hayas difundido este dato. Pero no te vayas, quiero proponerle a la doctora Elsa Jiménez que nos dé un comentario a manera también de conclusión, que concluya su participación en el programa de hoy y agregue un comentario sobre esto que acabas tú de difundir y que nos pongamos de acuerdo para a partir de ahí, de lo que hay, tengamos un siguiente programa. Pudiera ser, si la doctora Jiménez está dispuesta, si a ti te parece bien, pudiera ser en el próximo programa, dentro de 15 días, para que sean 2 partes este tema, porque me parece fundamental esta información final que acabamos de conocer. Entonces, si están de acuerdo, doctora, su intervención de conclusiones, un comentario sobre esto último que nos da a conocer Mari Carmen, y ponernos de acuerdo si quieren, si así lo desean ambas, en una segunda parte. Les estoy compartiendo en el chat, les estoy compartiendo el documento, son 3 o 4 hojas. Gracias, Mari Carmen. Disculpa. Adelante, doctora. Sí, muchas gracias. Pues a manera de conclusión, yo quiero decirles que el Centro de Justicia para las Mujeres de Baja California, que así le pusieron, pero que está instalado aquí en Tijuana, no cumple con el modelo de atención que se generó a nivel nacional. Aparte de lo que Mari Carmen ahorita nos acaba de presentar, eso está relacionado precisamente con lo que yo comentaba sobre el largo proceso que ha tenido para poder lograr una estrategia de coordinación conjunta. Y para decirlo más claro, es que no han logrado coordinarse con todas las dependencias que deben estar dentro de las instalaciones del Centro de Justicia para poder prestar un servicio integral, ¿sí? Y eso, pues para todas nosotras, para la sociedad, de cara a la sociedad, no basta más que conocer que dentro de los municipios que tenemos en Baja California, el municipio de Ensenada ocupa el 6º lugar a nivel nacional sobre los altos índices de feminicidio. Tijuana ocupa el 10º lugar y Mexicali ocupa el lugar número 47. 3 de nuestros municipios están dentro de los 100 municipios con mayor índice de feminicidio. Eso es contundente. El Estado tiene la obligación de proteger y garantizar el acceso a la justicia para las mujeres y no se está haciendo. ¿Qué falta? Falta mucho y van muy lentos. Tenemos ya 2 o 3 periodos sexenales en el Estado sin que se tenga un acceso a la justicia para las mujeres con perspectiva de género. No se aplica el protocolo de investigación que están obligados a aplicar, y también eso nos lo demuestran las cifras. Para irnos, les dejo el dato de que en Baja California tenemos a 115 feminicidios solamente registrados de enero a julio del 2022 en el Secretariado Ejecutivo. 15 feminicidios que nos dan esos lugares. Pero ¿por qué tenemos nada más 15 feminicidios? Porque la Fiscalía los registra como homicidios dolosos. De esos homicidios dolosos, tenemos 169 de enero a julio del 2020, ocupando el 3er lugar, Baja California, a nivel nacional, con estos homicidios dolosos. ¿Qué quiere decir? Que no lo investigan como feminicidio y lo registran como homicidio doloso. Como creo que esto
nos cierra como en esta parte, ¿no? Por el día de hoy, como bien lo plantean, porque pues es demasiada información, pero estos lugares deshonrosos a nivel nacional es porque las instancias no están trabajando como deberían de trabajar. Pues muchísimas gracias, doctora. Más claro ni el agua. Y muchas gracias. Es una conclusión que ya la veíamos venir y que nos da pie, pues, para plantearnos el siguiente programa. ¿Por qué? ¿Por qué no está funcionando esto así? ¿Y qué tenemos que hacer para que funcione como manda la ley? Tanto la ley de acceso, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, como las leyes y normatividades que plantean, por ejemplo, que cualquier muerte violenta de una mujer tiene que investigarse en primerísimo lugar como feminicidio. Esa debe ser la primera línea de investigación. Y hasta que se descarta esa línea de investigación, entonces ya se puede encontrar otras causales, ¿verdad? De la muerte, como el homicidio, ¿verdad? Pero creo que aquí son varias cosas que se están, por lo menos, eludiendo respecto a la ley y en otros casos claramente violentando. Entonces, Creo que la respuesta a tu pregunta de qué es lo que está pasando en Baja California la podemos así inmediatamente identificar. En este gobierno, el tema de los derechos de las mujeres, la actual gobernadora lo manejó así de una manera muy ligera, muy light. Incluso muchos medios de comunicación a nivel nacional destacaban eso, precisamente, que siéndose ella una mujer, pues no ponía en el frente de su propuesta de gobierno, pues el tema del respeto y el combate contra la violación de los derechos de las mujeres, las niñas y los adolescentes. Y eso, pues a la larga, ha generado una serie de políticas públicas a medias, que terminan precisamente con esto que se acaba de manejar por parte de Mari Carmen. Después tuvimos a un gobernador, Jaime Bonilla, que se la pasó violando todos los derechos y todo el respeto a las mujeres, empezando por la gente de su misma bancada en el Poder Legislativo de Baja California. Y así pasó por encima de medio mundo, de muchísimas mujeres, así se la llevó. Y bueno, pues, ¿qué hay que decir de Francisco Vega de la Madrid? El que decía que las mujeres nada más, lo único que servían era para darle, cuando uno llegara cansado a su casa, los hombres, pues que nos recibiera con besitos y nos tuviera nuestras pantuflitas ahí listas para que pudiéramos nosotros descansar. Ese es evidentemente, ese es el origen de todas estas cosas, de todas estas simulaciones. Tenemos ya dos llamadas estas de género, de alertas de género. Y la semana pasada vi ahí en el Congreso que tenían unas reuniones para actualizar y a ver cómo va la aplicación de estas recomendaciones que se le hicieron al gobierno de Baja California desde Jaime Bonilla. Desde Kiko Vega. Entonces, es bien fácil decir de dónde viene toda esta simulación. Esto forma parte ya del siguiente programa, si le parece, doctora Elsa Jiménez. Le agradecemos muchísimo su participación este día en la causa de las mujeres. Mari Carmen, un abrazo y que tengas éxito en la presentación de tu libro, de este libro colectivo, hoy y mañana. Y te encargo mucho, sé que les quedan pocos, pero te encargo mucho uno o decirme dónde. Ya sé que dijiste que Gandhi, pero aquí no tenemos Gandhi. Ok, pues a lo mejor sería, me ha dicho una compañera también de México que cuando en Ensenada, le digo, pues organícense. Sale. Vamos viendo aquí que hay tanta feminista también. A ver si entre todas se organiza algo. Sí. Okay. Muchísimas gracias. Un abrazo a ambas y un placer haberla escuchado, doctora. Gracias, doctora, muy amable. Muchas gracias, igualmente. Hasta pronto. Muchas gracias. Muy valiosa información, Elsa. Gracias, de veras. Gracias, Mari Carmen. La de ambas, Mari Carmen. ¿Algo más? Nada más, desearles que tengan muy bonito día. Nos vemos mañana a primera hora. Empezamos programa desde las 8 de la mañana. Ay. Sí.
Bye. Bueno, hasta mañana, pásala muy bien. Hasta pronto. Descanse, buen provecho, hasta Cuatro luego. vientos. Periodismo en la red. Hasta luego.